Muy buenas tardes para todas las personas que se encuentran conectadas en este momento, cumpliendo cuidados paliativos, sus familiares y público en general. Hoy en el taller Cuidados en el Hogar a las Personas con Ostomías nos acompaña nuestra profesional Mónica Muñoz Cardona, enfermera, magíster de enfermería con diplomatura en cuidados paliativos, diplomatura en docencia universitaria, docente de la Corporación Universitaria Adventista, UNAC, y enfermera de cuidados paliativos del Instituto Colombiano del Dolor. Mónica, muy buenas tardes. Agradecemos que comparta su experiencia y conocimiento con todos nosotros. Bienvenida. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias, Andrea. Antes de empezar, les recordamos que en el chat está la lista de asistencia para que la vayan diligenciando a medida que vamos teniendo pues como lugar en el taller y para que Andrea pueda contactarse con ustedes y mandarles próximas invitaciones. No sé si quiera presentarse a alguien que esté por acá, si alguien es cuidador de alguno de los pacientes del instituto. Abrimos los micrófonos y dejamos el chat abierto para las preguntas que vayan surgiendo y al final pues Andrea me las hará llegar. Bueno, el tema que nos convoca hoy es tratar, digamos, de adquirir algunas habilidades en el hogar para cuidar a estos pacientes que tienen ostomías. Pues no sé si alguno ha tenido la experiencia, pero es algo que a los cuidadores y a los pacientes a veces les asusta mucho porque lo consideran obviamente algo muy complicado, algo que les cambia la vida y realmente pues como con unos buenos truquitos y una buena adaptación se puede llegar a tener una vida incluso muy cercana a lo normal, pues aún teniendo estos dispositivos. Les dejo ahí aquí pues como alguno de mis contactos por si al final pues quieren enterarse más o hacerme alguna pregunta. Entonces voy a empezar con la parte de las colostomías. Este tipo de ostomías pues reciben el nombre de acuerdo a la región anatómica donde esté ubicada la ostomía, ¿cierto? Entonces vamos a recordar un poquito esa parte del aparato digestivo y vamos a ver que todos pues los seres humanos tenemos un intestino grueso y un intestino delgado. Hay pacientes para los que va a ser mucho más difícil ese manejo porque depende de la porción anatómica donde esté ubicado, pues es la consistencia de las heces y eso hace que sea más difícil el manejo y pues recuperar un poco el confort, ¿cierto? Entonces, para que tengan esto en cuenta y ahorita vamos a ver que dependiendo pues del lugar si es un poquito más difícil para unos pacientes que para otros. Entonces, por ejemplo, una ileostomía es una apertura quirúrgica que se hace en una porción del intestino que se llama el ilion y está pues como expuesta al exterior, o sea, esta boquita que se ve acá es la que llamamos la ostomía, entonces sacan esa parte final del intestino delgado para que la persona pues pueda hacer deposición por ahí, de acuerdo pues como al problema que tenga fisiopatológico, puede ser un tumor, puede ser que esté para un tratamiento de una cirugía plástica y requeramos que esa zona esté pues fuera de contacto pues como de heces, en fin. Hay unas ostomías que son crónicas. ¿Qué quiere decir? Que la persona va a permanecer todo el tiempo con ellas. Hay otras que son reversibles, que simplemente la persona va a estar por un tiempo determinado mientras recibe algún tipo de tratamiento y luego se revierte y luego la persona pues va a tener, digamos, su funcionamiento fisiológico normal. Así que en cada paciente pues es algo que es muy particular para que vamos teniendo eso en cuenta. En los pacientes con ileostomía es un poquito más difícil el manejo porque van a ver que las deposiciones son más líquidas, entonces a los pacientes les da más dificultad porque se les irrita más la piel, la barrera que uno les pone y la bolsita para que caigan las heces no dura tanto porque se les riega si no está bien adherida. Este tipo de pacientes tienen más riesgo de deshidratarse. Cuando, digamos, son muy abundantes las deposiciones, es como cuando uno tiene diarrea, es igualito, solo que por otra apertura que no es fisiológica. O sea, fisiológica normalmente pues está el recto, la vagina, los orificios nasales, son orificios con los que nacemos, pero este es un orificio que es quirúrgico. Igual la persona tiene todo el riesgo de deshidratarse porque muchos de estos pacientes tienen deposiciones muy abundantes y a veces se alimentan muy mal por el miedo a que sigan saliendo las deposiciones. Son más o menos de un color pastoso
¿Y por qué irritan tanto la piel? Porque el pH es muy ácido, entonces al derramarse y no tener pues como una constante sequedad y no limpiarse ni cambiarse a tiempo, pues lo que hacen es generar quemaduras alrededor del estómago. Creo que por ahí les traje algunas foticos. Ya la colostomía ya es una apertura quirúrgica en alguna porción pues del colon, entonces dependiendo de la porción del colon donde esté, pues va a ser también la consistencia de las heces o el manejo. Entonces, por ejemplo, una colostomía ascendente es un orificio quirúrgico que se hace en esta porción del colon, o sea, ascendente, ¿sí? O sea, el colon viene así, como en forma de espiral, entonces empezamos del lado derecho donde está pues el apéndice, y ya hacia el lado izquierdo va, digamos que descendiendo. Entonces llamamos ascendente la ostomía que se hace en la porción pues derecha del colon, y aquí en este tipo de ostomías las heces, o sea, el popó es mucho más líquido, no es tan líquido como la ileostomía, pero sí son más semilíquidas. Este tipo de pacientes por lo general van a tener unas deposiciones que van a hacerlas más irritantes y llegan a derramarse en el abdomen, al resto pues de la piel que llamamos periostomal, o sea, alrededor de la ostomía. Los pacientes que tienen una colostomía transversa, que está pues ubicada acá donde les señalo, las heces son más semisólidas, también son irritantes, pero son más fáciles de manejar porque la consistencia pues es más blandita. En cambio, los de colostomía descendente, digamos que es un poco más fácil el manejo porque la deposición se parece un poco más a las rectales. Con ciertos medicamentos o tipo de alimentación pues pueden llegar a ser pues como blandas, pero no son tan irritantes como las de las otras porciones anatómicas. ¿Qué hace más difícil que algunos pacientes se adapten o no a esto? Pues no lo voy a hablar primero desde la parte psicológica, sino también desde la parte anatómica. Hay personas a las que no les dura la barrera de ostomía y se les cae muy rápido lo que ustedes llaman la curación, también es por la forma del abdomen que tienen, ¿cierto? Entonces aquí les traje como 3 tipos de abdomen que uno llamaría patológico y que hace que este tipo de curación o que este tipo de aditamento, donde la bolsita que uno pega para que caigan estas heces, pues no dure, sea más difícil de manejar, y en muchos de los pacientes ha sido muy traumático pues esto. De los pacientes, por ejemplo, de abdomen globoso, son pacientes con un abdomen, esto no es un abdomen normal, son abdomen patológicos, que se ponen más grandes porque hay, por ejemplo, quistes, hay líquido en el abdomen, hay tumores, porque están llenos de gases. Entonces son abdómenes que se ponen globosos y que hacen obviamente en un abdomen de estos, pues es muy difícil que una barrera que es plana se sostenga y por ende pues se van a derramar las heces, ¿cierto? Entonces, ¿qué otros pacientes pueden tener el abdomen así? Los pacientes, por ejemplo, con cirrosis, los pacientes desnutridos, a veces tenemos un concepto erróneo de la desnutrición y pensamos que vemos el paciente caquético, muy flaquito, pero muchas de las personas que tienen el abdomen grande es un signo grave de desnutrición, ¿cierto? Y también pues hay que estar observando la cicatriz umbilical, a no ser pues que la persona esté herniada, no es normal que esté hacia afuera. Entonces en estos tipos de abdomen, cualquier dispositivo isoterapéutico en esta región pues va a ser muy difícil de manejar. Este es otro tipo de abdomen, que es el que llamamos abdomen batracio, es más común en las otras, pues las mujeres o las personas que hemos sido gorditas. Entonces, ¿qué pasa? La pérdida del tono muscular, el subir y bajar de peso posterior a un parto, lo que hace es que caigan estas porciones del abdomen, se hagan estos pliegues, y los pacientes que son ancianos también o que son muy obesos, este abdomen que llamamos batracio, pues hace muy difícil que la barrera de ostomía pueda pegar, porque la falta de tono muscular hace que se esté moviendo y despegando constantemente la barrera. Y este es otro tipo de abdomen que llamamos el abdomen en batea, lo vamos a ver muy común ya en pacientes que están muy desnutridos, ya muy caquéticos, que están en fases muy avanzadas de alguna enfermedad. Un ejemplo, pues en pacientes con enfermedades oncológicas, con infecciones crónicas, pacientes con demencias ya en estadios muy avanzados, ven que a diferencia del tipo de anterior de abdomen, estos pacientes son con el abdomen hacia adentro, hay más riesgo, por ejemplo, también de ulcerarse la piel, porque miren que están expuestos los huesitos de las costillas. Entonces, aquí también es muy difícil mantener una ostomía porque no va a haber estabilidad de la barrera.
van a ver que la piel es más seca, hay mucha falta de tejido y de grasita, entonces es difícil también manejar ahí este tipo, digamos, en este tipo de abdomen las barreras. Hay momentos en los que también, digamos, manejar una ostomía y una molestia muy común en los pacientes de cuidado paliativo es el estreñimiento, ¿cierto? El estreñimiento van a ver que puede ser por muchas razones, no solamente por los medicamentos, sino que también la quietud, la edad. Cuando los pacientes están muy mayores, tiende a disminuir el peristaltismo intestinal, o sea, los movimientos pues del intestino, y eso también hace que el tránsito intestinal sea más lento, ¿cierto? Entonces, a veces los pacientes me dicen que sienten que se les mueven las tripitas o que no tienen gases, y eso sucede también porque a veces cuando están expuestos o, por ejemplo, a procedimientos que han requerido anestesia, entonces llamamos que están con borborismos hipoactivos. Borborismos son los sonidos y movimientos pues normales del abdomen, ¿cierto? Del intestino. Entonces, cuando hay retraso de esa actividad intestinal, pues no se mueve el intestino, y eso también se da mucho por la falta de sueño, por muchos medicamentos. Creo que lo tengo más adelante, pero un grupo muy importante que hace que se ponga muy lento el tránsito intestinal son, por ejemplo, los opioides tipo morfina, tramadol, oxicodona, muchos medicamentos que utilizamos también para la demencia, para la depresión, algunos antihipertensivos, algunas cirugías abdominales o pacientes que se están sometidos a anestesia, pues es común que veamos que estén estreñidos. Y el caso contrario es también la diarrea, que hace que se complejice pues como esto, porque nadie pues va a querer y va a estar cómodo con diarrea. Entonces puede haber diarrea, se consideran deposiciones pues líquidas, y más de 3 ya se considera pues una diarrea que te pone en riesgo de deshidratación, ¿cierto? Entonces por lo general son más líquidas, y la acidez puede hacer que el paciente pues tenga mayor disconfort y riesgo de quemaduras. Este es un paciente, por ejemplo, que tiene un abdomen globoso como el que les mostraba al principio, y esta es la barrera de ostomía, pero lo que hace difícil de que la barrera se sostenga en su lugar es porque el abdomen pues está muy edematizado por la condición pues que tiene este paciente en el momento, y tiene además pues un sistema de succión para ayudar a la cicatrización pues del abdomen que tiene abierto. Pero de este tipo de paciente, por ejemplo, hay derramamiento constante de las heces, no se puede dejar puedes llenar mucho la bolsita, porque entonces va a haber desprendimiento de la barrera. Entonces este tipo de, digamos, de condición anatómica, por más bien que hagan la curación, pues es un paciente que va a requerir muchos más dispositivos, y si hay aquí pues enfermeros o personal de la salud para que tengan en cuenta este tipo de cosas, porque a veces nos dan los insumos muy exactos, y estos son pacientes a los que con más frecuencia, con seguridad, va a haber que cambiarles la curación. Este fue otro de mis pacientes, y ella me decía que tenía mucha incomodidad, no porque se derramaran las heces, sino que la incomodidad era porque el olor le impedía entonces y no le gustaba recibir visitas, ¿cierto? Entonces, también es algo que se puede manejar con alimentación. Ahorita les voy a mostrar. Miren que no es nada pues del otro mundo, es un pedacito como del intestino por fuera, y hay que tener en cuenta pues que no vaya a tener las características pues de las deposiciones con sangre, que no vaya a haber pues infección, y un buen manejo también permite una vida pues normal. Esta es otra paciente que tenía múltiples fístulas. Miren qué difícil manejar para esta persona este tipo de ostomías. Las deposiciones son muy líquidas y también tiene líquido biliar. Entonces esta persona evitaba mucho comer, porque ella decía que ella prefería no comer para que no tuvieran pues que tener constantemente esa necesidad de estarse cambiando en la calle. Entonces un paciente de estos tiene más riesgo de deshidratación, y van a ver que con educación y con la alimentación y algunas modificaciones que pueden sugerirse a los tratantes en los fármacos y un buen manejo, puede tenerse una vida pues muy cercana a lo normal. Esta es otra, por ejemplo, otra complejidad que sucede mucho, lo que les mostraba. Esta piel que ven aquí alrededor rojita es una piel que es muy irritada por heces que son más bien líquidas. Entonces esta paciente constantemente siente ardor, no soporta la barrera, lo que ustedes llaman la galleta, y esto ya me genera otro problema, que es una quemadura,
que puede convertirse en una herida y eso pues va a ser muy incómoda la vida de esta persona. Entonces, ¿qué se necesita para el cuidado de una ostomía? No tienen que ser médicos, no tienen que ser enfermeros, es algo que es simple, es algo que tienen que quitarle el miedo. Lo primero es, digamos, adaptarse a, voy a tener algo diferente, ¿sí? Ningún tipo de deposición, así sea fisiológica, huele rico. Entonces también hay que darle la confianza al paciente de saber que es algo que es normal, que va a oler maluco, como si fuera el baño, y que a ustedes no les va a dar asco cambiárselo, o muchos pacientes a ellos mismos al principio les da mucho asco. Entonces necesitan un tipo de barrera especial de acuerdo al tipo de abdomen, de acuerdo al tipo de ostomía. ¿Por qué? Miren esto que hay acá, esta es la barrera o lo que van a escuchar mucho que el personal de salud, pues digamos vulgarmente llama la galleta de ostomía. La barrera viene por medida, ¿cierto? Uno no se va a meter en unos zapatos, si yo calzo 36, no me voy a poner unos zapatos que son 35 o 38, o me van a quedar unos muy estrechos o otros muy grandes. Lo mismo pasa con estos dispositivos, entonces ellos vienen por tallas y la idea es que quede alrededor del estómago sin ahorcarlo y sin que quede mucho espacio. Necesitamos entonces una barrera a la medida, mínimamente que les pidan 2 bolsas que tengan la misma talla de la ostomía. Listo. Entonces, si les piden una barrera que es 45, la bolsa también tiene que ser número 45. Este es un tipo de bolsita que es pues opaca, donde no se ven pues las heces, o estas son otras bolsitas que también hay que son transparentes. Estas me gustan más porque permite pues estar vigilando cómo está el estómago. Ambas tipos son válidas. Yo prefiero que en el abdomen jamás y que en ningún tipo de piel se utilice microporo. El microporo pone mucho en riesgo de quemaduras la piel de los pacientes, sobre todo de los ancianos y de los niños, pero en personas que tienen que pasar muchos días o muchas horas con este tipo de dispositivos, y yo misma lo he vivido en mi piel, se generan quemaduras hasta de primer y casi de segundo grado, porque esto genera mucho calor. Entonces se pone la piel muy irritada. Yo prefiero que se utilice, no sé si logran observar acá, este tipo de gasita porosa que se llama Fixomul, que aparte de ser antialergénica, pues tiene muy buena adherencia y elasticidad para pegar la barrera. Para esto no se necesitan guantes estériles, sino con unos guantecitos limpios. En la clínica utilizamos solución salina, pero ustedes en la casa pueden utilizar agüita hervida fría, una toalla que puedan usar pues como para eso, para poner en la cama, y gasitas, pero van a ver que las gasitas no se necesitan para estregar el estómago. El estómago no se estrega. ¿Por qué no se estrega? Porque al yo estregar con una gasa, el estómago puede sangrar, ¿cierto? O sea, esto es una mucosa igual a la boca, igual al recto, igual a la vagina, y yo ahí no estrego con nada. Entonces, el hecho de estregar puede generar sangrado. Las gasitas pueden ser más bien como para absorber, o a veces utilizan los pañitos húmedos, pero entonces les pido que los jueguen primero porque muchos de esos o la mayoría traen pues alcohol y perfumes. Entonces, ¿qué es muy importante? Primero, con el agüita, pues, que, o la solución salina, entonces limpiar alrededor del estómago, va a seguir a veces saliendo popó, la persona no tiene control, pues, del esfínter, como puede suceder en el recto, para que tengan eso en cuenta. O sea, cuando las personas tienen, digamos, sus deposiciones fisiológicas, muchas veces, pues, las personas pueden tener control del esfínter y saber en qué momento es para ir al baño y cuándo va a ser y cuándo no. En este tipo de dispositivo no, simplemente las heces salen espontáneamente y hay gases y hay que enseñarles a las personas que no tienen por qué avergonzarse por eso, porque es algo que ellas no pueden controlar. Entonces ahí yo siempre trato de educar mucho al paciente y educar la familia que hay alrededor, los amigos, para que ellos también se normalicen al respecto. Entonces con el guantecito y la piel, con el guantecito, perdón, se toca, se lava con el agüita el estómago y la piel alrededor del estómago. O sea, yo intento, por favor, que no estreguen con gasa para que no vayan a irritarlo. Es importante no utilizar ningún tipo de jabón. Alguna vez vi algunos de ustedes que estaban utilizando jabón íntimo y es muy peligroso utilizar jabón íntimo en las mucosas. De hecho, estoy absolutamente en contra de utilizar jabones en las heridas. ¿Por qué? Porque lo que hace es que le roba, también le roba la humedad,
le roba el epitelio. Entonces lo que puedes hacer antes es secar más la mucosa. No necesitas ningún tipo de jabón. De pronto, si quieres utilizar jabón, se puede usar alrededor del estómago, o sea, en la parte donde está la peguita, pero nunca utilizar jabón en el estómago propiamente. Listo. Entonces, también es importante pues ya las medidas. Aquí va la parte pues que es súper importante. La barrera de ostomía viene pues de esta forma, viene empacadita en un plastiquito transparente y ellas todas traen el orificio de este tamaño. Entonces usted me va a decir, Mónica, pero yo ¿cómo hago si esta barrera me dicen que es 35, 45 y trae este orificio pequeño? Entonces lo primero que hay que hacer es tomarle medida al estoma con el fin de que se corte con unas tijeras comunes y corrientes para que podamos darle la forma a ese estoma. ¿Cómo es esta barrera? Eso se siente como si fuera una plastilina dura, una gomita dura. Entonces tengo que medir muy bien para cortar alrededor. Esto por detrás trae una pega, entonces no le voy a quitar el papelito. Tomo la medida y como les decía, es importante que no quede ni muy ancho porque se van a regar las deposiciones y las heces alrededor, ni muy ahorcado porque lo que hace es que me va a necrosar el estómago. Es como si yo le pusiera una banda elástica a la lengua, pues se les va a poner cianótico, negra, pues como ustedes dirían inmediatamente, porque voy a cortar la circulación. Entonces debo pues tener una medida pues exacta. Una vez tenga esa medida, entonces ya tomo un pegante que se llama estomaadhesivo. Entonces no sé si logran ver, esta es otra ostomía, por ejemplo, que me mandaron, y esta ostomía tiene muchos errores. ¿Por qué? Porque primero está pegada pues con microporo, el paciente miren que tiene ese abdomen, que es ese abdomen de ese paciente con caquexia. Es una barrera que está mal cortada porque miren ustedes toda la piel que le sobró alrededor del estómago, o sea que toda esta piel que sobró aquí se va a lacerar y a quemar con las heces que salgan, y además pues digamos que no va a ser adecuada para el uso y con seguridad pues se va a caer en unos días o en unas horas ese tipo de ostomía, ¿cierto? Entonces hay dos cosas, pues no estoy promocionando ninguna marca, sino que esta es la que más usamos pues acá en Medellín, que es dos cosas. Uno es el pegante, que es el estomaadhesivo pues pasta, y el otro no es obligatorio, pero a veces se lo mandan, que es el estomaadhesivo polvo. Entonces, ¿para qué uno y para qué el otro? El estomaadhesivo pasta pues nos sirve sobre todo para ayudar a que la barrera pegue en la piel. Entonces se ve aquí como este pegotico que ustedes ven acá. Entonces lo que hacen es que alrededor, al revés de esta barrera, o sea, no por esta cara, sino por la otra, se echa alrededor la pasta para que pegue y luego encima lo adhiero con estas cinticas que ustedes ven acá. Entonces eso hace que la barrera quede pegada, es como un cementico. Y el estomaadhesivo polvo me sirve para aplicarle a los pacientes que, como esta señora, están súper irritados alrededor y pues disminuya un poco esa sensación de quemadura. Entonces, una vez tengo, pues, digamos, ya bien adherida la barrera, ya puedo, lo que tengo que hacer es verificar que la bolsa pegue a la barrera. Entonces, esta parte de la ostomía, esta, debe casar con la bolsa y yo me doy cuenta que está bien puesta porque hace clic. Entonces, para estarla descartando, simplemente lo que hago es, con este tipo de gancho, mínimamente también deben pedir dos, porque sin este gancho no hacen nada. Se les riegan todas las deposiciones. Por ahí descarto, digamos, ya todo lo que es de la deposición y se le pide al paciente que saque barriguita y retiro, o sea, quito y pongo con un clic, así como se cierran las bolsitas herméticas, se lava común y corriente la bolsa. Por eso necesito dos, porque mientras lavo una, pongo a secar la otra y el paciente se le cambia y se deja secando esta otra. Se lava con jaboncito de tocador y listo. A las bolsas no se les puede echar ni cloro, ni alcohol, ni ninguna de esas sustancias que les gustan tanto a las mamás para desinfectar todo, porque lo que hacen es que estas sustancias son corrosivas y rompen las bolsas y las ponen porosas. Entonces después es el sufrimiento porque se van derramando las heces. ¿Listo? Entonces, ¿qué cuidados son muy importantes? Primero, que la bolsa se descarte con frecuencia. Si yo espero a que la bolsa esté muy llena, como está esta, por ejemplo, el peso de la bolsa pues me va a tumbar la barrera y se va a caer.
entonces no debo esperar a que esté muy llena. Es muy importante utilizar el cinturón. Van a ver, de aquí no tengo foto, pero es como una especie de elástico que se pega de estos huequitos, ¿sí? Es un cinturón elástico y la persona se lo pone alrededor y lo fija de estos huequitos. Para eso son los huequitos de la bolsa. Pero algo que me parece muy importante, sobre todo si el paciente tiene un abdomen como el que les acabo de mostrar, sobre todo el de los pacientes que son gorditos o que tienen muy poquito tono muscular o están muy mayores, entonces el abdomen es más bien colgadito, utilizar esto que se llama una faja quirúrgica. En realidad es una faja común y corriente, sin varillas. ¿Qué es lo importante? Que entonces se la lleven al profesional de enfermería que los está atendiendo o que les está haciendo pues por lo menos la atención inicial para que se le haga la forma a la faja del tamaño de la ostomía, ¿cierto? De forma que también la faja no ahorque el estómago y tampoco le duela a la persona. Estas fajas vienen por talla. Por lo general se compra una talla más grande de lo que es el paciente. Entonces, por ejemplo, si yo soy talla M, necesito una faja quirúrgica talla L, y así, venden desde la S hasta la XL. Estas fajas también son un poquito costosas, como entre 60 o 80 mil pesos, pues uno diría que ojalá tengan dos, pero yo sé que son costosas porque también se ponen a oler maluco, hay que lavarlas, por lo menos pues para que las puedan lavar. Si van teniendo alguna pregunta, pueden irla dejando en el chat que Andrea me las hace llegar. Ahorita les abrimos el micrófono como para atenderle las preguntas. ¿Qué hacer? O sea, las personas a veces, ¿qué me pasa? Que ustedes se me encierran y dicen, ya no vuelvo a salir, qué pena que me vean con esto me va a oler maluco, y si suena un gas. No, la idea es que usted pueda tener una vida completamente normal. Hay muchísimas personas y tengo cantidad de pacientes con esto que tienen una vida normal, van al cine, van a un restaurante, no se pueden aislar por esto. O sea, el primer llamado a esto es intentar aprender a adaptarse. Desde Darwin, las especies que mejor sobreviven fueron las que se adaptaron y a nosotros también. O sea, lo que nos va a permitir hacernos dueños de la enfermedad es adaptarnos. Hay cosas que no podemos revertir y con las que es imposible pues que luchemos. Entonces la idea es que ustedes siempre sean dueños del proceso de enfermedad. Entonces, ¿qué se hace? Se hace como se hace con los bebés, como hacemos muchas de las mujeres en la adaptación al ciclo menstrual. Uno empaca su especie de pañalera en el bolso y que es importante que empaque una bolsita adicional, una barrera de ostomía, el cementico con que se pega la barrera y de pronto los adhesivos estos de Fixomur por si tiene pues como alguna fuga o se le zafa. De resto puede salir a hacer su vida común y corriente. Hay cosas que sí no va a poder hacer de pronto, digamos dentro de esta normalidad, como meterse a una piscina, por ejemplo. Eso no, pues, porque obviamente se va a llenar de cloro, va a haber derramamiento de las heces, pero hay otras cosas de la vida cotidiana que sí pueden hacer. Entonces, el llamado hoy es a que tengan una vida normal. ¿Cómo hago para bañarme? Pues no es tan sencillo, pero se puede uno adaptar. Lo primero es que se pueden envolver el abdomen como hacemos en el hospital con una bolsita de basura y se la pegan alrededor con microporo por un ratico, porque ahí no es tanto el problema, porque pues no se va a quedar todo el rato, para que la persona se pueda duchar o bañarse como por partes, o sea, bañarse el cabello y bañarse ya con una duchita de regadera o con una esponja, pues ya la parte superior, pues digamos, del tórax, porque si la moja se va a caer la curación, o sea, si usted moja estos apósitos, ellos se van a ablandar y se va a caer. Entonces hay pacientes que me dicen, es que no me dura ni 4 días la curación, y cuando indago es porque se meten al chorro con ellos. El día que se la vaya a cambiar, por ejemplo, se puede quitar todo y ese día dejamos que el paciente se meta al chorro, le decimos que no se eche jabón donde está pues la ostomía, para que ese día, por lo general, bien, digamos, cuidadita, les dura 8 días, 7 días, eso depende y es muy individual en cada paciente, ¿cierto? Entonces, el truco para que las personas puedan adaptarse, porque la alimentación es lo que más los estresa. Entonces me dicen si me sale un gas, qué hago si huele maluco. La idea es que se adapten, ¿sí? Para ustedes es muy importante que aprendan eso. Lo primero que se tienen que adaptar es la familia, porque a veces el paciente está, digamos, aceptando su nueva condición, pero la familia empieza
huele raro, sonó un gas, les da risa y eso avergüenza al paciente, lo intimida, entonces el paciente termina encerrado, termina aislado y es algo que nosotros sin querer le generamos al paciente. Entonces yo le digo a los pacientes, puedes jugar con la alimentación. Entonces a veces se sienten incómodos porque esta bolsa, así como cuando uno tiene gases, ¿sí? Eh, lo mismo pasa acá por el estómago, solo que a ellos se les nota es porque se les infla la bolsa y es un poquito más sonoro. Entonces, el truco es, por ejemplo, qué alimentos producen menos gases y me ayudan a que no huela maluco. Entonces, esos son truquitos que he aprendido con los mismos pacientes y también pues con la experiencia, porque a veces la literatura, los libros no te dicen todo lo que necesitas. Entonces, más que todo, el aprendizaje y la experiencia clínica me ha ayudado mucho y les ha funcionado muy bien. Por ejemplo, utilizar, si no están en quimioterapia activa, el uso del yogur tipo kumis es maravilloso. El yogur y algunos de los tipos de yogures tienen muchos probióticos y sobre todo cuando las heces son muy líquidas, como la ileostomía, la colostomía que es ascendente o transversa, que tienden a ser más irritantes las heces, entonces hay mucha irritación intestinal, estos probióticos ayudan a regenerar un poquito la flora y hace que no huelan tan maluco las heces y que disminuya el olor. La mantequilla, por ejemplo, si no es un paciente anticoagulado, la mantequilla de vaca, la mantequilla de canola, cualquier tipo de mantequilla, no margarina, sino mantequilla, ayuda mucho a disminuir también ese olor y esos gases. En algunos pacientes yo les enseñaba a hacer aromáticas de perejil y les sirve mucho, sobre todo cuando están muy activas y el olor es muy fuerte, pero van a ver que el olor depende de lo que coman. Entonces les enseño qué cositas pueden comer y cuáles les van a hacer más daño. Entonces, aquí hay que tener mucho cuidado con los alimentos rojos y morados. No les va a pasar nada, no les van a hacer nada. Solo que les digo que mucho cuidado es porque los alimentos rojos y morados, como entran de ese color salen, la gelatina roja. Entonces hay que tener cuidado es porque no puedo detectar muchas veces si hay un sangrado intestinal activo. Entonces yo tengo que tener en cuenta el día o el momento en que comí alimentos rojos y morados para que cuando vea el contenido de las deposiciones, pues no me asuste o tenga presente en ese día que estoy pues con, digamos, con ese tipo de alimentos, ¿sí? Y no vayan a confundirse con sangre. El jugo de mora también ayuda a reducir mucho las heces y en los pacientes, por ejemplo, que tienen las mucosas muy secas o en los adultos mayores que se les secan tanto la boca, pues ayuda mucho también a producir saliva y es muy benéfico pues como para que no haya tanto meteorismo o gases pues en esto. Que sí les va a producir muchos gases y les va a inflar la bolsa y va a hacer que les huela más maluco. Entonces, las gaseosas todas. Entonces, mucha gente tiene la creencia, miren, que toman agua con bicarbonato cuando están con esa dispepsia y que tienen como esa pesadez. Y esto produce gases, las gaseosas tienen bicarbonato, tienen gas, entonces así sea agua con gas, todo lo que tenga gas le va a producir más gases. Los vegetales, si no tienen quimioterapia, pues no hay problema el día que quiera comer sus vegetales crudos, pero sabe que eso le va a oler maluco. Pero si aparte de eso tiene quimioterapia, es peligroso porque idealmente los pacientes que están en quimioterapia activa, pues no deben consumir alimentos ni vegetales crudos por el riesgo también de una gastroenteritis. Entonces esto también va a producir más disconfort y además va a hacer que huelan más maluco las heces y que tenga más gases. Hay alimentos que hemos conocido de toda la vida que producen gases, el repollo, los frijoles, que también producen muchos gases. Por ejemplo, si le gusta mucho el huevo, entonces la opción es que no le dé el huevo cocinado, sino que se lo da revuelto, se lo da frito. Es una opción en la que va a tener menos gases y menos molestia. La cebolla va a producir siempre mal olor y gases en las heces. Entonces muchos condimentos en las comidas van a generar eso. También los frutos secos y aquí incluyo la leche de soya, todo este tipo de cosas que son hechas a base de frutos secos van a generar muchos más gases y molestias gastrointestinales. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Yo nunca les prohíbo nada en consulta. Yo lo que les enseño es ustedes juegan dependiendo de si yo sé que voy a salir y esto me genera tanta vergüenza y tanta molestia, pues yo sé que en este día o el día antes, pues trato de no ingerir estos alimentos y van a ver que la molestia es mucho menor.
Entonces, también es posible mejorar la consistencia de las heces. Los pacientes, por ejemplo, que tienen colostomía, que tienen, perdón, ileostomía o colostomía ascendente o transversa, que les mostré ahorita que las heces y de la consistencia pues de esa deposición va a ser más líquida. Entonces, por ejemplo, si comen alimentos como pitaya, ciruelas, algunas legumbres, la arveja, la papaya, van a ser mucho más líquidas. Eso va a hacer que las deposiciones sean mucho más líquidas. Entonces, en ese tipo de pacientes que necesito, lo contrario, necesito alimentos que ustedes, así como ustedes llaman, que amarren y que hagan un poquito más duras esas heces y que ese pH no sea tan ácido y tan irritante. Vieron la fotico de la señora de ahorita que estaba alrededor del estómago muy roja porque se le regaban pues las heces porque son muy líquidas, son muy abundantes, irritan mucho. Entonces, por ejemplo, yo les enseño que se pueden hacer un juguito de guayaba, una compota de guayaba. La guayaba, aparte de ser la fruta que más vitamina C tiene, es una fruta que genera mucho estreñimiento. Entonces, si está muy estreñido, ya sabe que estos alimentos pues no son los que lo van a acompañar mejor en ese momento, ¿cierto? Todo lo que sea a base de plátano, guineo, banano, maduro, todo este tipo, perdón, de alimentos van a generar me van a permitir que el bolo sea más alto. Obviamente tiene sus restricciones. Ya si el paciente al mismo tiempo pues tiene diabetes, entonces ya hay que asesorarlo pues diferente. Entonces por eso ya cada persona pues en particular en la consulta con uno pues ya uno les hace un plan de cuidados específicos. Pero en general esos son alimentos que ayudan a amarrar. A veces utilizamos el agüita de arroz tostado, no sé si recuerdan uno cómo hacía cofio, pues pone a tostar un poquito de arroz y luego hierve un poco de esa agua de arroz y se la da a beber al paciente, o el mismo arroz como lo queramos ingerir, ayuda a que esas heces estén más duritas. Hay otros alimentos como la manzana, me faltó ahí poner la pera, también hacen que las heces sean muy duritas. Entonces, miren que son cosas con las que yo puedo jugar y que no hay por qué encerrarse, sino saber qué comer y en qué momento. Entonces, yo les hice como esta tabla de alimentos para los que ustedes puedan, digamos, diferenciar qué cosas me caen mejor y qué cosas me pueden hacer daño. Entonces, los lácteos, yo no les prohíbo los lácteos, si usted los tolera, maravilloso, ¿cierto? Si usted no los tolera, entonces lo ideal es ojalá que sea lechita que sea descremada, que tenga menos grasa. Una cosa es descremada y otra cosa es deslactosado. Descremado es en bajo en grasa y la lactosa pues es libre ya obviamente de lactosa, y si la persona no ha tolerado pues la lactosa, obviamente con una colostomía o una ileostomía mucho menos, va a ser igual. Los huevos, por ejemplo, es preferible, o sea, lo que vean en el lado que tiene Angelito es como la forma más recomendable, y esta que tiene Diablito no es que se las esté prohibiendo, pero les advierto que puede ser más pesado. Ya cada paciente, pues ellos deciden y ensayan, y ya usted mira de acuerdo a cómo le cae mejor. Por ejemplo, un huevo en tortilla es un poquito más liviano que frito cocinado, pero a muchos pacientes les cae bien frito, entonces está bien para ellos. Todo lo que es harina, carbohidratos, que en una conferencia anterior que si la quieren ver pues está ahí grabada en la página del instituto, yo les mostraba que a veces pensamos que harina es solamente pan, no, hay harinas que son la pasta, hay otros tipos de harina, por ejemplo, también la misma papa, otro tipo de carbohidratos, pues no caen mal, pero esos tipos de carbohidratos sí caen pesados cuando los fritamos. Y en nuestra cultura, sobre todo aquí en los paisas, nos encanta apanar todo. Entonces a todo lo apanamos y lo fritamos, y este tipo de alimentos en esa preparación pues sí puede generar mayor irritación, ¿cierto? Muchos pacientes, por ejemplo, ojalá las verduras estén cocinadas y que no estén fritas y no crudas. Y ojalá muchos de estas frutas y algunas verduras pues no tengan cáscara, ¿cierto? Algunas de estas frutas sí tienen pues la cáscara, es lo que más irrita. Entonces, por ejemplo, el pimentón es súper pesado. Pero hay pacientes, pues una señora me decía que estaba súper antojada, súper antojada. Yo le decía, bueno, entonces eso te va a generar un poquito más de mal olor y de diarrea mañana, pero si estás muy antojada, entonces házalo y quítale la cáscara, ¿cierto? Muchos de esos alimentos, por ejemplo, lo que es el tomate, este tipo de alimentos tienen una cosa que se llama pectina.
O sea, son muy buenos cuando yo consumo unas cantidades de grasa muy altas porque ayudan, pues digamos vulgarmente, sin ser pues nutricionista, pero lo aprendí de ellas, que hacen que la grasa se vaya directamente a la materia fecal y pues no tenga un impacto tan fuerte sobre los niveles altos de colesterol. Pero en este tipo de pacientes, pues lo que va a hacer es que va a ser más irritado. Todos los tipos de dulces, de productos azucarados van a generar más diarrea, ¿cierto? Entonces hay pacientes que posterior a la quimioterapia, no tiene que ser ni siquiera porque tengo una ostomía, tienen una diarrea constante, así como se cae el pelo, las cejas, el intestino tiene unas vellosidades que también se caen y estas vellosidades no absorben los alimentos. Entonces, los productos azucarados lo que hacen es que me aumentan ese volumen de las heces y hacen que sean más líquidas. Que si está muy antojado, entonces dele el poquito, pero ya sabe qué le va a generar. ¿Cuáles son, digamos, que hacen que estén más líquidas esas heces? Los chocolates, lo más rico. Los helados. Es más recomendable los helados que son a base de yogur que los helados que son, por eso se llaman mantecados. De hecho, yo alguna vez les contaba que una de mis profesoras, porque me encantan los helados y yo tengo diabetes, y literal los hacen con manteca de chanchito, o sea, hasta ahí, digamos que se me quita un poquito la bobada, porque es manteca pura y es manteca revuelta con azúcar y edulcorantes. Entonces eso va a ser muy irritante para el intestino y en este tipo de pacientes pues con colostomía, así que más. Ojalá las bebidas, que los alimentos que ingieran no sean muy fríos y como les dije ahora que no tengan gas, porque los alimentos muy fríos van a generar pues esta molestia gastrointestinal que se llama colitis o lo que ustedes llaman, tengo el colon inflamado. Y ojalá que las bebidas no sean bebidas muy oscuras porque también son muy irritantes. El café no hace daño, la Coca-Cola no hace daño. ¿Qué es lo que pasa? Es que como tienen cafeína y el pH es muy ácido, entonces la acidez de este tipo de alimentos puede generar irritación y por los medicamentos, la quimioterapia, en fin, la individualidad de cada paciente, pues puede generar que queda más pesado. ¿Qué pueden tomar? Agua, un té suavecito. Eso sí, si no está anticoagulado, porque si está anticoagulado, el paseo es otro y ya esto es pues tema de otra conferencia que les dicto, pero el té, por ejemplo, hace que se aumenten los niveles de anticoagulación y que haya más riesgo de sangrado. Entonces, ya uno juega dependiendo de la condición de cada paciente, ¿cierto? Que si está muy antojado de un cafecito, yo no se los voy a quitar, pues entonces lo que se puede hacer es que sea un café muy suave, ¿sí? Un café más bien clarito, porque mientras más oscuro, pues más irritante va a ser. Los condimentos sí, o sea, los condimentos ojalá no se hagan comidas muy condimentadas, pero los que sí están casi que prohibidos porque sí generan mucha irritación son la pimienta y el pimentón, como les contaba ahorita. Hay una creencia en los pacientes que no les gusta comer pescado porque creen que lo que comen huele por la colostomía. Y no, el truco está en la preparación y a muchos se los he enseñado en consulta y les va muy bien. O sea, la recomendación es hacerlo a la plancha o al vapor y no huele, se puede comer el pescado que quiera, sea trucha, sea atún. ¿Cuál sí tiene mucho olor? La sardina. Genera mucho olor en las heces, pero si se la quiere comer, que se la coma, ¿cierto? ¿Por qué la sardina? Porque viene envuelta en mucha salsa, para que ella se conserve, viene envuelta en mucha salsa de tomate, o también los pescados que son fritos, y eso sí es lo que genera olor y hace que quede oliendo maluco la bolsa, pero quiere comerse un pescado que se lo coma, simplemente no le echen salsa, échenle limoncillito o se lo hace a la plancha al vapor y puede sentarse a comer con la familia. Entonces, también es importante tener en cuenta las presentaciones de algunos medicamentos, porque algunos medicamentos también cambian la consistencia de las heces. Por ejemplo, los pacientes que toman potasio oral, algunos antibióticos generan diarrea, algunos medicamentos para la diabetes. Entonces, es importante también saber qué medidas, porque son medidas de seguridad que les muestro no solamente para los pacientes con ostomía, sino en la vida en general. Entonces, a veces ustedes yo les pregunto, ¿cuánto se toma? Y ustedes me dicen un poquitico, pero un poquitico no se puede medir y es importante seguir las indicaciones médicas. A veces por exceso se toman más de los medicamentos y por eso traje esta medida. Muchas veces utilizamos la leche de magnesia o lo que ustedes llaman milanta como laxante,
y es muy buen laxante y también lo usamos para disminuir pues esa acidez gástrica. Entonces, una cucharada sopera de las grandes equivale a 15 centímetros de leche de magnesia. Y cuando el paciente está muy estreñido, se le puede dar una cucharada encima de cada comida y ayuda mucho para que el paciente pueda eliminar, ¿cierto? Entonces es importante saber, por ejemplo, cuánto es una cucharada, una onza. Una onza, por ejemplo, son 30 centímetros y tengo una jeringa para medir. O las gotas, 20 gotas son 1 centímetro. Saber cuánto es un cuarto, cuánto es la mitad de una pastilla. No les dé pena preguntar, son cosas que uno cree que son muy obvias, pero a veces ustedes como pacientes frente a uno, como que no sé, se llenan de pena y realmente sufren es en la casa porque son cosas que uno cree muy obvias, pero no saben. Y a veces te mandan un cuarto, media tableta, y a veces es porque se toman más de las dosis que se les prescribe. Entonces voy a centrarme un poquito en estos minuticos en el estreñimiento, que es una de las molestias más comunes en ustedes como pacientes. Y el estreñimiento puede ser por varias razones. Primero, por alteración de esa motilidad, ¿cierto? Colorectal, que yo les decía. Eso depende. A veces hay pacientes que toda su vida han tenido un tránsito intestinal muy lento. Y a eso le sumamos que está adulto mayor y después de que uno se vuelve adulto mayor, sí se le pone más perezoso el intestino, ¿cierto? Y también toda la vida han sufrido pues, de colon irritable. Entonces son pacientes que tienen más alterada la motilidad y es un intestino que, digamos, es un poco más perezoso. Hay unos pacientes y unas enfermedades que hacen que el intestino sea más perezosito. Por ejemplo, los pacientes con diabetes tenemos esa tendencia a tener un intestino más perezoso y a veces uno tiene diarreas por los medicamentos. Pacientes, por ejemplo, que tienen bajitos los niveles de potasio. Todos los pacientes con enfermedad neurodegenerativa, por lo general, las demencias, el Parkinson, la enfermedad, la esclerosis lateral amiotrófica, los pacientes con accidente cerebrovascular, las personas con depresión, y ahorita van a ver por qué, ay Mónica, ¿por qué la depresión? Porque van a ver que muchos de los fármacos que se toman para la depresión, muchos de los fármacos que se toman para estas enfermedades hacen que el intestino esté más perezoso. Los pacientes con distrofia muscular, por ejemplo, también son pacientes que van a tener el intestino más perezosito, ¿sí? Muchas enfermedades digestivas también van a hacer que ese intestino esté muy perezoso. Y aquí quiero hacer un llamado muy grande, es porque cuando todo el mundo se cree médico y todo el mundo te manda bebidas, todo el mundo le manda laxantes, y hay que tener en cuenta, por ejemplo, que hay personas que tienen divertículos intestinales y a veces la misma presión osmótica del laxante hacen que esos divertículos rasguen las paredes del intestino y es cuando empiezan con sangrados intestinales y es muy común en pacientes mayores. Entonces, pacientes, por ejemplo, con lo que llamamos divertículos o cálculos en el intestino, tumores, ¿sí? Pacientes que la colitis o lo que ustedes llaman el colon inflamado, después de una cirugía y las fisuras en el ano, muchas veces también o estenosis y también el bolo, la consistencia del bolo fecal. Y aquí quiero, digamos, devolverme y es porque las personas creen que estreñimiento es porque me demoro 2 o 3 días para hacer popó y no. Yo puedo estar estreñida haciendo deposición todos los días. Me voy a adelantar y me devuelvo. Entonces, por ejemplo, ellos me dicen, yo si hago popó todos los días y les pregunto en consulta, ¿haces bolas duras? ¿Tu popó es blandito? Y me dicen, no, yo hago deposición todos los días y son como bolitas de conejo. Entonces igual está estreñido. ¿Qué quiere decir? Que las heces son más duras y que les falta hidratación, que van a ver y muchos de ustedes, si alguno ahorita quiere participar, las heces son más secas y por lo general está muy asociado a veces a los medicamentos, ¿cierto? Entonces, ¿qué medicamentos, por ejemplo, generan más estreñimiento? Los medicamentos que son antiespasmódicos, esos que tomamos, por ejemplo, para el cólico, la buscapina, antidepresivos, muchos de los antipsicóticos y antiparkinsonianos que usamos en los pacientes con enfermedad neurodegenerativa. Todo lo que son cationes, el hierro es un medicamento que pone súper estreñido a los pacientes, entonces a eso sumémosle si toma hierro más algún opioide, morfina, tramadol, los medicamentos para el dolor algunos, el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio también.
¿cierto? Algunos antidepresivos, sobre todo el verapamino y el diltiazem, que generan estreñimiento, y algunos anticonvulsivantes y antihistamínicos también. Por ejemplo, la difenhidramina está comprobado que son pacientes que tienen más riesgo de estar estreñidos. Entonces, acá el llamado es para que en las consultas de enfermería y médicas, pues nos cuenten también todo lo que toman y a veces lo que comen como para poderlos ayudar. Los laxantes no les sirven a todos los pacientes. Cada paciente, de acuerdo a la frecuencia, de acuerdo a la consistencia de las heces, necesita un tipo de laxante diferente. Entonces, los pacientes, por ejemplo, que tienen diarrea, lo llamamos nosotros con esta escala que se llama Bristol, clasificamos como cuando ustedes nos cuentan qué tipo más o menos de consistencia tienen las heces. Lo normal es esta, que es como en forma de salchichita, que tiene unas grietas, ¿cierto? O en forma de serpiente, que son heces que están hidratadas y la consistencia sale sin esfuerzo. Los pacientes, por ejemplo, con falla cardíaca, o sea, es algo que es súper peligroso que estén estreñidos, es un paciente que está anticoagulado, es un paciente que tiene más ahogo, por lo general tiene más riesgo de sangrado. Entonces, miren que cada paciente y cada tipo de enfermedad en cada persona tiene como sus especificidades. Entonces, cuando paso, digamos, de la falta de normalidad, cuando son así como en bolas secas o son como por fragmentos, sigue siendo estreñimiento, así hagas deposición todos los días porque son heces pues como más secas, ¿cierto? Y ya cuando son de esta forma, que son más bien como masa, como blanda, y ya tirando pues como a diarrea, estas que son como en masa son de falta de fibra, ¿sí? Y ya tipo 6 y 7 ya son más líquidas y ya es más falta, digamos, de consistencia, ¿cierto? Entonces, dependiendo de las características, les van a necesitar unos laxantes u otros. Lo primero, por excelencia, es la dieta, que fue lo que les mostré ahorita. Y ya dependiendo, pues, el tipo de laxante. ¿Quién manda el laxante? Ojalá y casi siempre debe ser recomendado por el especialista o por el profesional de enfermería. Es muy peligroso automedicarse este tipo digamos, de medicamentos. Si necesitamos pues uno que forme bolo fecal, entonces hay medicamentos específicos. Si es falta de hidratación, el paciente dice que le sale, pero le duele al salir, entonces necesita más un emoliente, un lubricante o unos salinos, por ejemplo, que llamamos catárticos osmóticos, que hacen que salga. Entonces aquí rápidamente voy a mostrarles algunos de los tipos que ustedes me han mostrado que usan y como para quién sirve o para quién no. Entonces, por ejemplo, los que necesitan que se forme más bolo fecal, estos, por ejemplo, hacen que se aumente el volumen porque se quejan, me dicen, sí me sale, pero no quedo satisfecho. Entonces necesitamos un laxante de estos que ayuden a formar el bolo y son hechos a base de salvado, metilcelulosa. ¿Qué pasa? Que esto no actúa de forma inmediata. Por lo general, al quinto, sexto día hace efecto. ¿Qué sucede con este tipo de laxantes? Y es que, y todo lo que sea fibra, es que requieren una muy buena ingesta de agua. Si usted come mucha fibra, pero no ingiere agua, se compactan mal las heces y empeora el estreñimiento. Entonces, si es un paciente que tiene restricción de líquidos, este no es el laxante ideal para la persona porque no puede ingerir las cantidades de agua suficiente también para poder, digamos, mejorar y evitar el esfuerzo, ¿cierto? Y pueden producir obstrucción intestinal. Entonces hay gente que abusa del salvado, que abusa de este tipo de laxantes y terminan en obstrucción intestinal. Este son otro tipo de laxantes, si de pronto la persona necesita es más lubricación, entonces este tipo de laxantes que llamamos emolientes lo que hacen es que las hidratan y las vuelven blanditas. Muchos de ustedes han llegado a consulta con esto, con glicerina, con lidoprocto, con estas balitas que son de proctoglibenol, que son como una especie de vaselina, y hay otros que son naturistas, que no son malos, que tienen caléndula, que ayuda pues como antiinflamatorio. ¿Quiénes sí no pueden usar estos? Los pacientes anticoagulados, porque así me dicen, pero es que es por el recto. Igual la mucosa lo absorbe y hace interacción con anticoagulantes como la warfarina, por ejemplo, y también potencia el efecto de los antiagregantes plaquetarios como la aspirina o el clopidogrel. Entonces, miren qué tan peligroso es un automedicarse, así sea pues un supositorio, ¿cierto?
Estos son muy buenos para pacientes que tienen hemorroides, que tienen fisuras anales, porque evita que la persona haga esfuerzo y entonces ya las heces al final, la primera porción se hidrate y salgan sin, pues, sin esfuerzo y sin lastimar el paciente. Este es otro que lo aprendí, fue de ustedes porque les encanta pedir por Mercado Libre y todo lo que les mandan, pero entonces hay que usarlo con mucha precaución. Estos son lubricantes. ¿Y por qué se llaman lubricantes? Porque son hechos a base de aceite mineral y estos lubricantes a base de aceite mineral hacen que el intestino, pues que las heces no tengan fricción con el intestino y que se pongan blanditas las heces y que salgan. Entonces, a veces el problema del paciente no es la motilidad del intestino, sino que las heces son secas, duras, compactadas y hacen que se lastimen un poquito más. Entonces, esta es una buena pues opción. Lo importante es que diga aceite de tipo mineral. ¿Listo? Y estos son los que yo les digo que son catárticos osmóticos. Muchos de ustedes han tenido la oportunidad de prepararse para una colonoscopia o muchos de nuestros pacientes utilizan estos dos, la lactulosa o el PEG. ¿Qué hacen este tipo de laxantes? Aumentan como la cantidad de agua y producción de sales en el intestino, hacen que las heces sean más mojaditas, porque por lo general los pacientes que toman opioides o los medicamentos que les mostré, las deposiciones son como estas que les mostré, tipo 1 y tipo 2, entonces necesitamos que haya más agua, ¿sí? Y que puedan salir con más facilidad. Entonces están, por ejemplo, lo que es el enema, el aceite de ricino tan usado por las abuelitas, la misma leche de magnesia que les decía ahorita, y ya en otros pacientes pues se utiliza el PEG, que es el polietilenglicol. Esto no tiene pues electrolitos, y la lactulosa, que se utiliza para también como laxante, ¿cierto? Es un jarabito o es un polvito pues que es dulce y no sabe pues tan maluco. Este sí sabe, el traba sabe más maluquito, pero se le puede dar diluido en juguito de naranja y el paciente pues lo puede ingerir normal. Estos son otros que ayudan es a que el intestino se mueva. Entonces el problema de la persona es no se le mueve el intestino, lo tiene muy lento, entonces aumenta lo que llamamos el peristaltismo, la actividad de ese músculo liso. A veces les ocasiona a los pacientes cólico. Para que sepan, es normal el cólico previo a la deposición. Entonces, muchos de los pacientes usan Bisacodil o el Dulcolax. Estos son medicamentos que no se pueden partir porque no tienen ranura. Todo lo que no tenga ranura no se puede partir. Entonces, si el paciente no traga o tiene dificultad para tragar pastillas, o si tiene una gastrostomía, esto no se puede meter por la gastrostomía, más fácil se le pide al médico que le mande un laxante que se pueda pasar por ahí, porque estos son como en unas tableticas brillantes que si yo las parto y las macero pierden el principio activo. Este es algo que es natural, que ustedes mismos pues me han mostrado que utilizan, que es el Zen. El Zen tiene sus cosas, solo que tengo que tener mis precauciones. Mucho ojo, algún día pues vuelvo y les doy la charla de todo lo que es cuidado cultural, que es tan necesaria para ustedes y a veces tan peligrosos. Es un laxante natural, pero mucho ojo en los pacientes con diabetes, en los pacientes con falla renal, en los pacientes anticoagulados, porque hacen que la persona pierda líquido por deshidratación, hace que también tenga interacción con medicamentos como la warfarina, el clopidogrel, los antiagregantes, y además lo que hace es que hace que los pacientes que tengan cálculos aumenten ese cólico, esos cólicos renales, y si el tamaño del cálculo pues no está para salir por la orina, pues se ponen peores. Entonces tienen que tener mucho cuidado con este tipo de laxantes, porque a veces más son malos efectos, sobre todo con este que les estoy mostrando, son malos efectos como colaterales, ¿cierto? Y finalmente, pues de quimioterapia. La diarrea, la quimioterapia, perdón, la diarrea, pues fue, muchos de ustedes me han llegado con diarrea por los tratamientos, por la quimio, porque la ileostomía, como les mostraba, es más difícil de manejar y a veces tienen infecciones que les generan que esas heces sean más líquidas. Por ejemplo, como es una infección por Clostridium difícil o también cuando tienen gastroenteritis. Hay medicamentos que van a hacer que tengan más diarrea. Entonces, si sus medicamentos tienen potasio, las nutriciones enterales que les dan son nutriciones que tienen potasio, va a ser normal que tengan diarrea. Una de las pacientes que tenía en la fotico
fue un caso muy especial porque no daban con qué manejarle a la paciente la ostomía y se me ocurrió decirle que me llevara a la consulta la fórmula de la nutrición parenteral que le ponían y me encontré con que tenía unos niveles de potasio muy altos, le mandé una notica a la nutricionista, se le bajaron los niveles de potasio a la nutrición y santo remedio, pues mejoró mucho la consistencia de las heces y ese sufrimiento de esa pobre mujer con esas heces tan líquidas y tan irritantes. Muchas veces antibióticos también, si están recibiendo antibióticos como clindamicina, ampicilina, moxicilina, algunos tipos de cefalosporinas o penicilinas son medicamentos que mientras los estén recibiendo, pues van a tener diarrea, que ayuda mucho y que no tampoco es recomendable pues que se lo automediquen, pero para que sepan para qué se los mandan. La loperamida, por ejemplo, a veces prescrita con una orden médica y con una frecuencia, se les ayuda mucho a los pacientes que tienen ileostomía o colostomía para que mejoren esas heces que son tan líquidas. A veces cuando están con tanta diarrea, sobre todo después de esos periodos de quimioterapia, la enterogermina, por ejemplo, el fluoractil, que lo que les decía, que estos bacilos lo que hacen es que regeneran la flora intestinal, pero estos bacilos están de manera natural en el yogur. Entonces, por eso era que yo les decía que el yogur tipo kumis es tan bueno, o los yogures que tengan probióticos. Cuando están contraindicados, cuando se hacen quimioterapia activa, porque tienen mucho riesgo de candidiasis. Entonces, ¿en qué momento van a consultar? Cuando el color del estómago debe ser del color que tenemos la lengua, rosadito, no debe estar sangrando, así como vemos esto, un rosadito pálido, pues no deshidratado. Cuando es ya un signo de alarma, cuando estoy sangrando, el estómago, miren cómo está hacia de abajo de rojo, de necrosado, que era lo que yo les decía. Si yo ahorco el estómago con la barrera, pues le voy a quitar la circulación natural que tiene el intestino y voy a pues hacer que se muera ese pedacito de músculo, ¿cierto? Entonces, que esté más salido de lo normal, que se llama un prolapso, que se esté filtrando el popó alrededor del estómago, que, por ejemplo, la persona tenga demasiados días de estreñimiento y que pues no haya salida ni actividad del estómago, o al contrario, que sea una diarrea y unas heces tan abundantes que lleven a la persona a la deshidratación, y lo mismo pues que haya mucha irritación de la piel o que haya fiebre, pues es necesario que la persona consulte. Pues ya se me acabó el tiempo, pero por lo menos logré hablarles de esta que es la más común y donde más preguntas y más trauma hay en las familias para manejar pues como los pacientes. No sé si tengan pues como preguntas y quisiera pues como escuchar o que Andrea me hiciera saber si alguien tiene alguna pregunta o inquietud. De antemano, muchas gracias. Recordarles que por acá el tercer jueves de cada mes siempre vamos a estar conectados. Va a estar también psicología y trabajo social con esos temas de salud mental y de autocuidado para ustedes los cuidadores, y que siempre nos pueden hacer llegar a través del chat o de las redes sociales sus preguntas o los temas de interés en los que quieran que los formemos. Muchas gracias. Andreita, no sé si hay alguna pregunta por ahí. Bueno, por acá veo que estaba María Alejandra, estudiante auxiliar de enfermería. Y no se les vaya a olvidar llenar la ficha de asistencia. Muchas gracias.